De acuerdo al Índice de Riesgos de Corrupción para el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, se analizaron 700.000 procedimientos de contrataciones públicas federales realizados durante el periodo de 2012 a 2017 por 1.537 unidades compradoras. Estas compras representan una inversión total de 2.3 billones de pesos, el cual equivaldría aproximadamente al 10% del gasto público de esos años. Tras realizar el análisis, se entregaron los resultados con las 500 UC que tienen mayor riesgo de corrupción. Las tres entidades con mayor riesgo de corrupción están constituidas por la CFE, ISSSTE e IMSS, las cuales suman un monto de casi 1 billón de pesos de recursos públicos. Con base en los datos recopilados en el Índice de Riesgo de Corrupción, el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional y los resultados obtenidos en las encuestas, podemos ver que como profesionales, el tema de la corrupción tiene índices muy altos en contratos de licitaciones en el sector público, ya que el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, realizado en 2019, muestra que México se encuentra ubicado en uno de los peores puestos, en el puesto 130 de los 180 países evaluados, con los mayores índices de corrupción. El Gobierno de México, junto con la Secretaría de Función Pública, establecen que la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión política o de funciones centrales del Estado, y que permite a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Los actos de corrupción menores consisten en abuso cotidiano de poder con funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos, mientras que la corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Yo soy Mauricio Hernández, soy ingeniero de diseño, y trabajo para la compañía Tesla. En la escala del 1 al 10, ¿qué tanto impacto crees que tiene la corrupción en la productividad y desarrollo de tus proyectos? Bueno, en mi caso, la compañía se enfoca mucho en dejar eso a un lado, entonces yo diría que un 0. ¿La empresa tiene algún protocolo o lleva a cabo algunas acciones para asegurarse que los protocolos sean respetados y conocidos por todos los empleados? Sí, bueno, tenemos un grupo de recursos humanos en donde pues ellos, una de sus tareas es enfocarse y es saber que todo esto se está llevando a cabo como se debe y pues que todos los empleados están cumpliendo con las acciones que ellos nos proponen bajo estos cursos en línea. No, definitivamente no. Aquí se deja a un lado cualquier tipo de, digamos, de diferencias entre las personas. Lo único que se toma en cuenta para definir salarios y posiciones es simplemente la experiencia y el desempeño que cada quien tiene en su propio puesto. Bueno, siempre hay medidas que podemos tomar. Si es que nosotros vemos algún caso de corrupción que se esté presentando, lo primero, lo más sencillo es ir con las personas de recursos humanos y contarles de esta situación o escribiendo de manera anónima. Hay muchas formas. También hay líneas de teléfono de emergencia en donde uno también puede hacer saber esas situaciones. De la entrevista anónima que desafortunadamente no se pudo hacer en video, eh, aquí tengo dos preguntas sacadas de esa entrevista por mail. Y ahí van. Para ti, ¿qué es la corrupción?
Para mí, la corrupción es un acto ilegal cometido entre uno o más personas que no va conforme a los códigos de ética. ¿Cómo crees que se puede erradicar o disminuir la corrupción desde el puesto en el que estás? Cada uno de nosotros debe de poner su parte para poder erradicar la corrupción desde nuestra trinchera. Debemos actuar siempre conforme a la legalidad. Desafortunadamente, como personas individuales no podemos cambiar al mundo, pero tenemos que poner nuestro granito de arena. Soy Sergio Pérez Toledo, soy ingeniero mecánico electricista y actualmente trabajo en una empresa que se dedica a diseño, construcción y operación de centros de datos. Corrupción es hacer cosas indebidas a cambio de un beneficio no legal. Ahora, ¿cómo cree que se puede erradicar o disminuir la corrupción desde el puesto en el que usted está? No prestándose a ello. No es fácil, pues se puede. No, no es común, pero sí se presta. ¿En su empresa tienen protocolos para combatir la corrupción internamente? Sí. ¿Me podría mencionar algunos talleres, pláticas? Hay pláticas de ética. Okay. ¿Muy frecuentemente? No, pero sí se han dado. Ok. Un 5%. El objetivo de estas entrevistas es poder hacer un cortometraje acerca de la corrupción dentro de la ingeniería mecatrónica. Fuimos los que creamos la carrera de mecatrónica en México. Puedo platicar de viva voz pues todos los temas relacionados con la corrupción en México, los tenemos muy claros y los vivimos todos los días. Entonces, no va a ser información que busques en internet. Estás entrevistando a alguien que lo vive y que lo padece todos los días. Soy Jorge Orozco, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica y soy el director general de 4 Robotics. Uno de los peores cánceres que hay en este país, algo terrible que nos impide crecer como sociedad, como empresa, y nosotros que padecemos estas situaciones y que tenemos que dar la cara por México en muchos foros, en muchos congresos, y que representamos a las delegaciones más importantes de equipos de robots estudiantiles universitarios en Centro, en Sudamérica, en Europa, en Japón. Es un tema muy recurrente, esas preguntas que te hacen muchas veces. Y tienes un poco más de confianza con los agremiados de si es cierto todo lo que sale en la televisión. Si es cierto que en México se roban todo. Hay una empresa hace 4 meses mandó a pedir 6 máquinas. Cada máquina vale $2 millones. Sí. Pues estos mexicanos nada más compraron 4 a los alemanes y las otras 2 se las compraron un compadre aquí en México. Sí. Pues las que les compraron aquí al compadre de México, pues obviamente no estaban certificadas y no cumplían con los estándares que una automotriz tiene. Sí. Pero pues ya se habían metido, pues el compadre se las dejó a la mitad de precio. Nada más en 2 maquinitas ya se habían robado $2 millones. Mientras no tengamos educación de calidad y mientras que ningún gobierno entienda que la única forma de sacar a México adelante es a través de la educación, Sí. pues aquí vamos a seguir. Y mientras no entendamos la importancia de tener una plantilla de maestros educados, que los recursos del Estado tienen que estar volcados a la educación, Sí. que los padres de familia hagan el trabajo que les corresponde, que es infundirle valores a nuestros hijos, Sí. la corrupción va a seguir como la humedad, saliendo por todos lados.
Entonces el trato con personas corruptas en el ámbito de mecatrónica puede ser muy común, ¿cierto? Volvemos a la humedad, están por todos lados. Me han llegado maestros a pedirme que les regale los certificados en blanco. Se han intentado llevar los hologramas que utilizamos, que es la única forma que nosotros podemos, digo, un reconocimiento, pues lo haces tú en la computadora, digo, te lo llevas a Santo Domingo, una imprenta, y te lo hacen. Sí. Tenemos una tinta especial para las firmas y tenemos un holograma que nos permite pues, defendernos un poco de la falsificación de documentos oficiales. Pues han intentado robarse cualquier cantidad de veces los hologramas, se han ido a meter a las áreas de registro en los congresos, se han ido a meter a mi oficina y han intentado bolsear y han intentado robarse los hologramas, robarse los reconocimientos en blanco. ¿Te has enterado de un problema de corrupción al momento de participar en un proyecto de licitación? Afortunadamente no lo vivo porque no me meto en estos temas. Realmente no me gusta la forma en la que te tienes que ganar los contratos y no me gusta la forma en la que tienes que hacer crecer muchas veces a tus empresas. Preferimos ir con más calmita, trabajar más, hacer alianzas con mucha gente, que afortunadamente todavía seguimos siendo muchos los que nos gusta caminar por la derecha y no, para que haya corrupción se necesitan dos. Hace muchos años, en una reunión con amigos, de esas reuniones clásicas donde los mexicanos somos muy dados a sentarnos a quejarnos de todo. Sí. Ella me dijo un amigo, te desconozco, te ves tan mal quejándote de todo que te pierdes entre el montón. Si no te gusta tu país, haz algo, sé factor de cambio, porque lo más fácil es sentarse a criticar todo.